y he venido a este lugar para adorarte. Te bendigo, comienza a cantar a ella. Te adoro. El orden dice en el capítulo 2, versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para que cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, queremos darte gracias, gloria y honra, Padre, por tu texto sagrado leído. Señor, con temor, con temblor, ayúdanos, Señor, a recibir tu santa palabra. Amén. Gracias en nombre de Cristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, hemos empezado alabando al Señor con instrumentos. El Salmo 150 menciona 9 clases de instrumentos, y al final termina diciendo: y todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Pues no podemos entrar por sus atrios de otra forma, sino con el cántico, con la alabanza y con el gozo, porque estamos en la iglesia del Señor Jesús, y esa es la mejor iglesia que podemos tener. Y cuando nuestro hermano nos deleitaba con Juan 3:16, ese es el amor que venimos a predicar, no hay otro amor. El amor del cielo,
Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, el único que pasó el examen, por ti y por mí. Su vida entera, su delicia, sus negocios, desde niño ya lo bautizó. Estaban los negocios del Padre. Y cuando empieza siendo bautizado, él sin pecado, él se puso en la lista, allí, en cola, para dar ejemplo para ti y para mí. Él sin pecado se bautizó. Por eso se abrieron los cielos. Y hubo esa escena tan maravillosa del Espíritu Santo. Dice que cuando salía del agua, el Espíritu Santo lo abrazó, como en Génesis 1:1. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Esa danza que nuestro hermano ya en su presencia ya nos dijo en el libro tan maravilloso. Ahora está a la diestra del Padre, nuestro bendito Salvador. Y dice algo tan maravilloso, aprobado por Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos desde niños, educación, disciplina, control, para ir al cole, para ir al instituto, para ir a la universidad. Y son muy pocos los que terminan siendo aprobados en cierta asignatura. Pero aquí nuestro bendito Salvador no, era aprobado en todo su ser, hermano. Yo me deleito cada vez que hablo la palabra de Dios, y cuando esta semana estaba preparando esto, es que era en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es algo que para nosotros es que nuestra mente no abarca. Hermano, nuestra mente, aun estando en la presencia del Señor, no abarca este poderío. Es por eso que nuestro bendito Salvador se iba al monte y estaba en la parábola celestial, en comunión con el Padre. Él necesitaba estar en la eternidad suya. Imaginaos cuando vas a orar al monte y no hay luz ninguna, solamente ves las estrellas. Ese gozo tan precioso. Y el Señor nos quiere animar. Ese regocijo de ahora, hechos de los apóstoles, estamos siendo partícipes en la iglesia por primera vez. Salen de la sinagoga, empiezan a reunirse en casas. El nombre del Señor es alabado. Ahora ya se está rompiendo la pared. Tú y yo podíamos ir a la casa y alabar al Señor. Antes solamente era de unos privilegiados, los judíos. Y el Señor ahora va abriendo ese telón que había. Que a nosotros no podíamos entrar a la sinagoga. Éramos gentiles. Ahora hay algo maravilloso. Aprobado por Dios. Qué cosa tan preciosa nos dice la palabra del Señor. Tuvimos en el principio una asignatura y la suspendimos en Génesis. En Edén escuchemos al enemigo de nuestras almas. Con que Dios ha dicho no comáis del árbol del huerto. ¡Mentira! No. Solamente dijo, solo no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17. Tenemos que saber a quién escuchamos. Y tenemos que ir siempre con la palabra del Señor. Porque aún en los días de hoy hay gente que estudia para engañar aún a los escogidos. Tenemos que decir, Dios dice. Nuestro pastor don Francisco nos enseñó a nunca decir yo creo o yo pienso, no. Dios dice en su palabra. Y ahí nunca nos vamos a equivocar. Tú y yo, con la mejor intención, podemos decir algo, pero podemos estar cerca del error. Pero la palabra de Dios es inherente.
Ella es viva y eficaz. Por si le tratar de ver a alguien que no tiene al Señor como su Salvador, nuestro hermano Brad ha empezado con Juan 3:16. Ese es el Evangelio reducido, el amor de Dios entre los hombres en este mundo. Tenemos que abrazar el amor del Señor. Tenemos que sentir que estamos suspensos y Él es el que está aprobado. Y Él viene y te dice, entra. Solamente tenemos que ir arrepentidos. Nuestro bendito Salvador pasó 4 pruebas difíciles por amor a ti y a ti. El 3 veces santo, 40 días en el desierto, queridos hermanos. Y allí, solo, frío, calor, las fieras, tentaciones. Mateo 4, 1 a 11. Mateo 26, 36, en el huerto de Getsemaní, estuvo intercediendo, estuvo llorando. Es duro, dicen los que entienden de medicina, que cuando una persona llega a sufrir tanto, por sus poros pueden salir sangre. De hecho, en algunos ejercicios físicos han llegado a supurar la médula, ha llegado a supurar sangre. Pero este momento es que estaba allí, ocupando mi lugar vergonzoso, tu lugar vergonzoso, ante el Padre Santo. Mateo 27, del 15 al 31, la sentencia de muerte. Y después sigue la crucifixión y muerte. Esta prueba la tuvo que pasar Él por amor a ti y a mí, para entrar a un lugar de dicha y de gozo, que es el cielo. Este Emmanuel, este Dios con nosotros, esto es tan maravilloso que decía nuestro pastor que era un milagro y lloraba cuando nos lo expresaba, cuando teníamos 16 años. Hay un idioma que es el celestial, que es cuando Dios, por su santa palabra, por su Espíritu Santo, toca tu corazón y de golpe, tú y yo que somos pecadores, entra el Señor en tu corazón, cambia nuestro espíritu, derramamos lágrimas de arrepentimiento. Es como cuando pasamos y vemos a una preciosa chica y nos enamoramos de ella y nuestro corazón cambia de por vida. Ya no podemos hacerle una guapa, que tenemos hasta miedo de mirarla. Es el Señor el que nos está enamorando de su palabra. Ese Señor es el que está enamorando de esta chica preciosa. Ya tenemos que cambiar totalmente. Ya no sabemos hablar, ya no sabemos qué decir. Y solamente podemos decir, Señor, gracias. Gracias por venir a mi vida. Gracias. Ya el Señor está abrazándonos. El beso, el abrazo del perdón. ¿Qué hace esa madre, ese padre, cuando un niño se cae? No lo coge, lo besa y lo abraza. Y las acusaciones empiezan a bajar. Y ya el llanto cambia en risa. Ese es el Evangelio de nuestro bendito Salvador. Por eso dice, varones israelitas, matasteis por manos de inicuo, hablando de los romanos. Querido hermano, invocar el nombre del Señor, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es serio, muy serio. Isaías 53, el verso 10 y el 12. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación
por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano. Prosperará. Prosperará. No podemos perder un alma en casa, en el trabajo, con los amigos, en el gimnasio, donde estemos. Tenemos que estar enamorados de su palabra. Enamorados de su palabra. Para llevar el consejo oportuno a la persona que tiene problemas, que está pasando dificultades. Y nosotros solamente tenemos que llevarle su palabra, y su palabra hará el efecto y el socorro oportuno en la persona, ya que nuestros consejos serán livianos. La medicina es la palabra de Dios que entra, el espíritu, quebranta la coyuntura y te abre un sendero. Estoy recordando los primeros días que yo iba corriendo, vi al hermano Blas en el coche leyendo por primera vez la Biblia. Y me paré. Blas, sí, estoy leyendo los salmos por primera vez. Qué cosa más gozosa. Alguien que tú conoces toda la vida en la ferretería. Y ahora por primera vez lo estás viendo con el libro de Dios. Estaba enamorándose del libro de Dios. Es algo que es un milagro que Dios hace. Por eso tenemos que acercarnos a su palabra. El Salmo 119, y esos 176 versículos que tiene, pedagógicos, todos, cuando dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. El Señor, tenemos que decir: Señor, abre mis ojos para ver tus maravillas. Y cuando vemos sus maravillas, nos sigue diciendo: por causa de tu justo juicio, 7 veces al día te alabo. Hermano, una persona gozosa, alegre, contenta con el Señor. El verso 24, al cual Dios levantó. Claro que lo levantó, porque está ahora mismo a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Qué gozo tan grande. Mirad, querido hermano, el poder que tiene la palabra de Dios trasciende a todo. En la Revolución Francesa meten a uno a la cárcel por estar predicando el Evangelio. Y allí con su Biblia, allí leyendo. Al mes meten a otro, un ateo, por su filosofía, la arte, Jean-François L'Arte, allí. Entró allí con su filosofía. No existe Dios. Yo soy discípulo, hijo de Voltaire, ateo. Cuando pasan varios meses y el filósofo no se puede alimentar de su filosofía, y allí un simple cristiano lo ve en la cárcel, cantando al Señor, alabando al Señor, orando al Señor, leyendo su Biblia, el otro cae en la depresión. Y este, siervo del Señor, le entrega el regalo del cielo: te dejo lo que tengo, mi Biblia, para que conozcas al Señor. Veo que estás en amargura, que lo que has defendido ahora te está muriendo. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, tuvo que urgir a la gente a que comiera. Comed ya. El Señor me ha dicho que tenéis que comer. Coger harina. Y este hermano en la cárcel dijo: te animo, te quiero dar el pan del cielo. Cuando este empieza a leer la Biblia, dijo algunas cosas que quiero leerlas para que no sean mis palabras. Es que, querido hermano, cuando el Señor viene a nuestra vida, la Arpe leyó el libro
para distraerse y quedó extrañado. La majestad del lenguaje divino lo dejaba más confundido. De repente exclamó: ¿cómo es posible que yo no conociera este libro? Es una obra maestra. Responde a las preguntas que el hombre tiene. Es capaz de satisfacer por completo el espíritu. El espíritu humano nunca lo hubiera concebido ni expresado así. Este libro solo puede ser divino. La lectura lo convirtió en un hijo de Dios. Entró siendo hijo de Voltaire y salió siendo un discípulo del Señor. Aleluya. Entonces, tú y yo estamos llamados a enamorarnos de su palabra cada día. Desde el momento que aceptamos al Señor como Salvador y en fe nos bautizamos, y cada día somos llamados a ser discípulos de Cristo. Cada uno tiene un púlpito especial en casa, en el trabajo, en el gimnasio, en la calle, porque almas están necesitadas y tenemos que presentar a Cristo con santidad, con honestidad, con gracia, con alegría. Y el Señor va a hacer su trabajo. Él lo va a hacer. Nosotros ya es sembrar y orar y esperar. Y el Señor va a hacer su trabajo. ¿Qué pensáis? ¿Que este en la cárcel iba a ver al otro, iba a estar discutiendo con él? ¡No! Él seguía como en su casa, leyendo la palabra del Señor, orando al Señor, cantando al Señor, y el otro estaba allí triste, sin comer, medio muerto. Y un creyente tiene que darle el pan del cielo al que está hambriento. El pan del cielo al que está hambriento. El Señor es maravilloso. Por eso tenemos que darle gloria a Él y abrazar y estimular a los que nos preceden, a los que están en eminencia, a nuestros pastores, a los ancianos. Darle un abrazo, darle un beso, porque ellos pasan noches enteras en oración, noches enteras llorando. Tienen que sufrir mucho y tenemos que orar por ellos y estar agradecidos al Señor por tener tales personas que han pasado tiempo, han viajado, han dejado hijos, familia, por estar contigo, por educarte, por enamorarte de la palabra de Dios. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos, hermano. Por eso el Señor es tan maravilloso, y cuando dice la palabra de Dios en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es muy serio, querido hermano. Esto es muy serio. ¿Por qué dice Señor y Cristo? Dice Señor y Cristo porque es lo máximo en autoridad. Y ahora estos se compusieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varón hermano, ¿qué haremos? ¿Qué gozo sería en la iglesia del Señor cuando hubieran personas que no han aceptado al Señor y oyen el Evangelio levantarse y decir: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Con lágrimas, con punjíos, con tritos. Pedro le dijo: arrepentíos, cambiar de rumbo, vais a un infierno de cabeza. Cambiar, ir a Cristo, ir de rodillas. Que sean lágrimas de arrepentimiento, no de remordimiento, de arrepentimiento. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es que es algo que si no lo tienes no puedes expresar a la otra que no lo tiene. Ya le voy a dar un pequeño ejemplo.
Tú pasas todos los días y ves a una chica, hola, pero un día ya no puedes decir hola. Ha pasado algo. Dios ha intervenido en ti. Pues esto tiene que pasar con la palabra de Dios. Te tiene que tocar tu corazón la palabra de Dios. Y entonces ya no puedes seguir para adelante. Tienes que volver. Muchas veces antes de volver hay que arrodillarse y llorar. Y entonces cuando viene ese hermano, esa hermana, y te levanta, te da un abrazo y ora contigo. Y ahora caminamos hacia Cristo con gozo, con alegría. Por eso dice que cuando pasan estas maravillas, porque el apóstol Pedro le dijo la cosa muy seria y otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, verso 40, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Hermano, tenemos familia que quiere que no vengamos a la reunión, tenemos amigos que quieren que no vengamos a la reunión, seres queridos, amigos, compañeros. No. Atrás el mundo, la cruz delante. Tenemos que ser valientes. No podemos quedar bien con todo. Hay que quedar bien con el Señor. Bien con el Señor, bien con la iglesia, bien con los que nos educan, con los que nos van de su palabra. Y el Señor tiene misericordia. Y eso algún día se irá a acercar. Tenemos que ser valientes. No quedar bien. No. Así que los que se recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000. Eso es los hechos de los apóstoles, que aún están pasando, hermano. Los hermanos que fueron y dieron testimonio en las aguas también están aquí. Ahora hay que enamorarnos de su palabra para que haya un crecimiento total. Y lo que la iglesia hace. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y ahora qué hacemos? Pues aquí está el secreto de la iglesia. Verso 42. Y perseveraban. Un día, otro. En la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es la iglesia nueva, moderna, que ahora ha roto el telón y ya pueden sentarse judíos y gentiles. Hay un solo Salvador. Ya no nos pueden llamar que somos perros, no, somos amados de Él. Somos amados de Él. Entonces, querido hermano, es tan gozoso, tan precioso deleitarnos en su palabra, que cuando estamos leyendo la palabra de Dios muchas veces tenemos que llorar y utilizar el pañuelo, porque vemos lo que el Señor padeció por mis vergonzosos pecados. Esto es muy serio. Esto le costó ir a la cruz del Calvario. Por eso es que cada primer día de la semana sus hijos, el partimiento del pan, lo recordamos. Esto es muy serio y la gente tiene que saber que esto es serio. Le costó al 3 veces santo, le costó ir a la cruz por mis vergonzosos pecados. Así que no puedo escuchar otras voces, tengo que escuchar la voz del Señor. Amén. Y aunque sea muy amada, tiene que ser más amado nuestro bendito Salvador. Es el día de la reunión. Otro día iré a verte o a tomar un café. Hoy es el día de la reunión. Hoy es el día que tengo asignado para ver a mi amado, para ver a mis hermanos, a mis hermanas. Así que, querido hermano, termino con el versículo que decía nuestro hermano Carl Blas. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, a ti y a mí. Porque de tal manera amó Dios a este mundo.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A esa es la verdad. Sí, sea la gloria de Dios. Y he venido a este lugar para adorarte. Te bendigo, comienza a cantar a Él. Te adoro. Y de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto. Se apaga el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague.